Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Presaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nrivishesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que en el encuentro anterior, en el mensaje anterior, había dicho que a partir de ahora compartiré textos aislados del Srimad Bhagavatam, puesto que ahora viene un gran número de textos en los cantos subsiguientes, donde mucha información son mitos y cuestiones así, y de ellos solo tomaré el mensaje esencial. Vamos a recordar también que en el último texto compartido, Sukadeva Goswami, el gran predicador del Srimad Bhagavatam, le dijo a Maharaj Parishi: oh rey, tus preguntas acerca de cómo el universo se manifestó, de entre la gigantesca forma de la personalidad de Dios, así como las otras preguntas, he de responderlas en detalle mediante la explicación de los 4 textos que ya se mencionaron. Mencionábamos que esa era la peculiaridad distintiva del maestro espiritual, que es capaz de responder cualquier tipo de pregunta relacionándola o dando una respuesta siempre relacionada con el Señor Supremo, y no solo siempre relacionada, sino con argumentos sólidos que vienen de fuentes como son maestros espirituales anteriores o grandes santos o devotos conocedores del Señor, las escrituras y la experiencia directa en el caso de aquellas compañías continuas que siempre están en relación con el absoluto. Eso es un detalle importante que debemos tener siempre en cuenta, y ahí está también la ciencia espiritual. Veíamos que la realidad básicamente, o cualquier asunto básicamente, puede ser enfocado desde 2 perspectivas: la perspectiva relativa, o sea, lo que llamamos lo relativo, aquello que es relativo o está relacionado o se enfoca desde nuestra realidad particular, cada una de las realidades y sus sistemas de conocimiento; y la perspectiva absoluta, que es aquella que explica las cuestiones desde lo absoluto, desde la relación con lo absoluto, o sea, desde ningún punto de vista parcial. Entonces, el capítulo número 10 de este segundo canto del Srimad Bhagavatam comienza diciendo lo siguiente. Sri Sukadeva Goswami dijo: en el Srimad Bhagavatam las declaraciones se agrupan en 10 divisiones respecto a lo siguiente: la creación del universo, la subcreación, los sistemas planetarios, la protección que brinda el Señor, el impulso creativo, el cambio de Manus, la ciencia de Dios, el regreso al hogar o el regreso a Dios, la liberación y el summum bonum. Acá termina el texto, o sea, inicia este capítulo mencionando Sukadeva Goswami, el gran narrador de el Srimad Bhagavatam,
o de las historias relacionadas con el Señor y sus devotos puros, los diferentes pasatiempos que ocurren. Dice que el Srimad Bhagavatam básicamente aborda 10 temáticas, y estas 10 temáticas por tanto se entienden como las temáticas que abarcan todo el conocimiento desde el punto de vista trascendental o absoluto o espiritual. La creación del universo y la subcreación. O sea, entonces ya de aquí se va entendiendo, primero, que no aborda una supuesta única creación, y segundo, que no solo hay una supuesta única creación, sino que dentro de cada creación o manifestación de una realidad específica ocurre en una secuencia progresiva de otras realidades. O sea, se llama acá, hace referencia en la traducción al español al término subcreación. Esas dos son dos aspectos, por supuesto, básicos que tiene que reunir el Srimad Bhagavatam, puesto que cualquier conocimiento, cuerpo de conocimiento, lo primero que ha de abordar es el tema de la realidad. O sea, ¿qué es la realidad? ¿Cómo es que surge? Por tanto, eso es la creación y la subcreación, e incluye los sistemas planetarios o los sistemas de realidades. Ahí fíjense cómo divide en 3 temáticas diferentes lo que parece ser una sola temática: creación, subcreación y sistemas planetarios. Desde el punto de vista del enfoque védico, hay una gran creación. Dentro de esa creación ocurren otras creaciones, y dentro de cada una de ellas ocurren otras, o sea, sistemas planetarios. En cada una de ellas está la presencia de lo absoluto, fuente de toda creación, pero a niveles diferentes. Eso vamos a verlo si es necesario en algún momento, porque es una cuestión muy específica de la cosmología védica. Entonces, las otras temáticas son la protección que brinda el Señor, o sea, es otra temática que trata el Srimad Bhagavatam continuamente. El Señor, una de sus aspectos es su aspecto protector. Si hacemos una revisión muy general sobre los principales cuerpos de conocimiento teístas de la humanidad, vamos a ver que las grandes culturas de este tipo hacen todas alusión al aspecto protector de lo absoluto, al aspecto protector del Supremo, al aspecto protector de Dios, o como le quieran llamar. O sea, el aspecto protector deviene también que lo absoluto sea visto como morada, o sea, como morada continua en la cual se refugia. Primero está refugiado todo, y segundo, el devoto de modo consciente se refugia allí. Es importante comprender que, al menos en esta realidad en la que estamos viviendo, la criatura humana es la única que puede llegar a una conclusión de refugio consciente o a una conducta de refugio consciente, puesto que las demás entidades vivientes, quieran o no quieran, también están refugiadas en lo absoluto, pero no de modo consciente. O sea, no pueden concebir al absoluto como el refugio conscientemente, y entonces tomar la decisión de refugiarse en él, porque su estructura anatómica o fisiológica no está capacitada, no está en el nivel de una comprensión consciente y de una conducta en base a esa comprensión, puesto que las entidades vivientes del reino animal y otros reinos diferentes actúan por programaciones automáticas, por instinto básico, por impulso genético, como lo quieran llamar, y por aprendizaje temporal. El ser humano, sin embargo, puede, mediante la profundización de la comprensión y el propio sentir profundo, llegar a la comprensión de la existencia de lo absoluto, llegar a la comprensión de la diferencia que hay entre lo absoluto y lo relativo, llegar a el conocimiento un poquito más aislado, por decirlo así, en lo que consiste el absoluto,
comprender alguna de sus cualidades hasta cierto grado, entonces comprender su insignificancia frente al absoluto y buscar allí refugio de modo voluntario. Por tanto, el tema de refugio, el Señor como refugio, temática importante, base también del camino de la devoción. El refugio siempre va unido a la comprensión de abandono. O sea, refugiarse es sentirse seguro. Es un poco contradictorio decir que uno está refugiado en un sitio, que uno confía en ese sitio y al mismo tiempo uno dar muestras de inseguridad, ansiedad, temor, incertidumbre en su comportamiento y pensamiento. Si revisamos también las cualidades de los grandes sabios, los grandes devotos de diferentes culturas, vamos a ver que hay una cualidad que coincide, que es la cualidad de lo apacible. Apacible en el sentido de que son estables, equilibrados, pues generalmente el temor no existe en su campo de realidad, porque se han establecido en la pose del refugiado, realmente refugiado. Pero a veces podemos descubrirnos a nosotros, y a veces no, sino casi continuamente, en estados de incertidumbre, en estados de ansiedad, en estados de temor, en estados de querer controlar los asuntos. Y eso significa indiscutiblemente que no hemos alcanzado la posición de refugiados verdaderos. Hablamos de Dios como la morada, como el refugio, pero no estamos ni refugiados, ni estamos verdaderamente colocados en esa morada. Por eso en ese sentido tenemos que seguir trabajando en reflexionar sobre el aspecto del Señor como refugio y hasta qué punto me lo creo o no me lo creo. Otra de las temáticas que trata el Srimad Bhagavatam, según Sukadeva Goswami, es el impulso creativo. O sea, esto se refiere a Brahma y a la potencia de la propia naturaleza material, impulso que siempre está latiendo. Otra temática es el cambio, disculpen, de manus. Los manus son el puesto en la categoría del manu. Es una categoría, es una posición. Es la posición que ocupa aquella entidad viviente que está lista para en cada etapa de una realidad específica, de una creación específica, servir como guía de la humanidad. Y esto es significativo porque la condición humana o la condición de tránsito desde la vida burda, animal, etc., a una vida más refinada que se encamina hacia lo espiritual, no ocurre sola. La humanidad no se da sola. La humanidad necesita guía, necesita cultivo, necesita orientación. Llevarla a la criatura de cuerpo humano a una vida realmente humana desde el punto de vista del conocimiento, del amor, la limpieza, etcétera, etcétera, necesita trabajo y orientación. Entonces, trabajo y orientación implica una metodología, implica una serie de conductas prefijadas, una estrategia, etcétera, etcétera, que va variando de acuerdo a las condiciones que estén presentes en cada época, en cada era, en cada creación, en cada momento de la historia de cada realidad grande. Entonces, la entidad viviente apoderada o capacitada para en cada momento dar aquellas pautas que van a ayudar específicamente en ese momento a la criatura a seguir avanzando en el sentido del humano. A esa entidad viviente específica se le da en sánscrito la categoría o el nombre de Manu, la clasificación del Manu. Por tanto, el cambio de manos, o sea, esto habla de una sucesión de manos cada cierto tiempo en toda realidad. La ciencia de Dios es otra de las temáticas que aborda el Srimad Bhagavatam, o el conocimiento del absoluto, sus diferentes categorías, etcétera, sus aspectos. El regreso al hogar o regreso de vuelta a lo absoluto es otra de las temáticas. La liberación y el sumum bonum o la meta última. Fíjense que esto es muy importante porque lo mismo pasa con el aspecto creativo. Al inicio de este texto dice que
la creación del universo, la subcreación y los sistemas planetarios. O sea, tres cuestiones diferentes que distingue como temáticas también diferentes, que podrían parecer una, son diferentes. Lo mismo pasa acá cuando al final habla de la ciencia de Dios, el regreso al hogar, la liberación y el sumum bonum. Son cuatro cuestiones diferentes. Por tanto, alguien puede teóricamente conocer aspectos sobre la cuestión del absoluto, de Dios, como le quieran llamar, la teología, no sé cuántas cosas, y aún así quedarse en lo teórico. Pero está el que puede conocer esos aspectos y comenzar un camino, o sea, ubicarse en la parte práctica, ejecutarlo, la ciencia trascendente, irla ejecutando, o emprender el camino de la autorrealización y de la liberación, como también le llaman. O sea, quiere decir que eso ya ahí entra en la segunda temática, que sería el regreso al hogar o el camino de vuelta a Dios, que también sigue metodologías dependiendo de cada entidad viviente y el estado en el que se encuentra. Pero después te habla de la liberación. Usted puede conocer sobre una ciencia específica relacionada al absoluto, una metodología, seguirla, emprenderla y aún así no alcanzar la liberación en esa etapa o en esa vida. Por tanto, la liberación no es lo mismo que emprender el camino de vuelta a Dios, y tampoco es lo mismo que la ciencia de Dios, sino que es un estado en el cual se concretiza o se obtiene el resultado de los dos anteriores. Pero la liberación parece no es la meta final de acuerdo a los Vedas, sino hay una cuestión que es el sumum bonum, que es el estado de meta final y eterna. Por tanto, la liberación no ocurre o sea, no es este final, no, estoy liberado y liberado. Liberación es simplemente una condición de individualidad o independencia de aquello que te condicionaba y te ataba, y que no es constitutivamente parte de la entidad viviente. Sin embargo, la entidad viviente lo tiene como parte de sí o se identifica con ello. Ese liberarse de eso, pero ese liberarse no garantiza ya que la entidad viviente está en una postura o posición fija, puesto que de ahí puede volver a caer, puede volver a enredarse. Lo mismo pasa con el estado de Samadhi. Hay dos niveles de Samadhi. Está aquel Samadhi que es temporal, que vuelve de nuevo la entidad viviente a caer en su enredo ilusorio, y está el Samadhi permanente. Entonces, la búsqueda de lo permanente o la búsqueda del estado conocido como sumum bonum, bonificación o fruto supremo, que en el caso de la literatura védica es el estado de amor puro por Dios, amor puro y absoluto. Esa es la finalidad. Acá en sánscrito, en el texto en sánscrito, vamos a ver que, por ejemplo, el término liberación, que se traduce acá en español como liberación, y el término meta última, meta perfecto, final o verdadero fin, se utilizan dos términos diferentes. Para liberación se emplea el clásico término muktir, y para esto de meta conclusiva se emplea la palabra asrayaja. Asrayaja y murti. Por tanto, vuelvo a hacer énfasis acá, no es lo mismo. Así como tampoco es lo mismo la ciencia de Dios, así como tampoco es lo mismo el camino de vuelta a Dios. Hay toda una progresión. Por tanto, la creación con sus subdivisiones, el impulso creativo, la humanidad, los guías de la humanidad o los manos con sus conjuntos de leyes diferentes para cada época, para cada creación también, la ciencia de Dios, el tránsito, el camino de autorrealización, la liberación y la meta última. Todos esos aspectos están explicados en el Srimad Bhagavatam a través de historias. Vamos a recordar, término Srimad Bhagavatam es un conjunto de historias, pero
todas están relacionadas con lo absoluto, por eso se llama Srimad Bhagavatam. Bhagavatam significa relacionado con Bhagavan, Bhagavan. También se le conoce como el Bhagavata, o sea, el texto se le reconoce también como el Bhagavata porque no hay diferencia entre Bhagavan y el Bhagavata. O sea, las historias, si son veraces, si son auténticas, si son narradas con pureza, entonces abren una brecha hacia el propio absoluto. En ese conjunto de historias o a través de un conjunto de historias que de hecho son ilimitadas, aquí solo están contenidas una parte imperceptible de ellas. Ese conjunto, a través de ese conjunto de historias se explican estos aspectos de Srimad Bhagavatam. Por tanto, al explicarse en forma de historia, se explican de una forma muy entendible para cualquier persona. Hago y vuelvo a hacer hincapié en las diferencias y los aspectos importantes. Sin creación y por tanto sin su creación, etcétera, etcétera, o sea, sin realidad, sin manifestación, no hay posibilidad de que la chispa viviente emprenda el camino de vuelta a su condición original. Pero habiendo creación y no llegando la entidad viviente a la etapa conocida como vida o existencia humana, tampoco tiene posibilidad de volver a su postura original. Pero si llega a la condición de humano, allí al obtener un cuerpo humano, pero no tiene una serie de regulaciones, un dharma, una guía específica, científica, establecida científicamente que lo oriente, entonces tampoco llega a la perfección humana. Si no llega a la perfección humana o a la perfección de una vida totalmente humana, caracterizada por la austeridad, la limpieza, la compasión y la veracidad, o sea, una vida brahmínica, a decir de los términos en sánscrito, entonces tampoco puede comenzar a comprender conscientemente la presencia, existencia del absoluto, y por tanto tampoco puede enfocarse en el conocimiento del absoluto, así que tampoco puede avanzar en la cuestión de la ciencia de Dios o la ciencia del absoluto. Si no hace esto, tampoco va a poder alcanzar ninguna metodología o camino hacia la autorrealización, porque no tiene ni la más mínima idea que la posición en que está actualmente es diferente de la que le corresponde originalmente, así que no va a salir en camino ni en búsqueda de nada, va a seguir en sus ilusiones, engaños, o mejor dicho, vamos a seguir. Pero si no sale, si no toma un camino, si no se emprende, entonces por supuesto tampoco llega nunca a liberarse, y si no llega a liberarse tampoco, mucho menos llega a la meta última o a la postura original de la entidad viviente. Todo es una cadena y todos los 10 ingredientes son necesarios. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y nos permita llevar un proceso reflexivo donde cada vez seamos menos condicionados o nos predispongamos en base a conocimientos estructurales y rígidos que tenemos de adquisiciones anteriores. Tenemos que ser capaces de abrir nuestro corazón, ser capaces de abrir nuestra mente y ser capaces de darle una oportunidad a todo un enfoque más amplio de quizás el enfoque que teníamos o los enfoques que teníamos, o también de los que nos hemos inventado caprichosamente con nuestras propias, ¿cómo se dice? Conclusiones mentales o especulaciones mentales. La especulación mental nunca lleva al verdadero conocimiento. Hare Krishna. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind